constantemente, esta vez por la profesora Elena Liminenko. Ha sido la profesora de todos nosotros, historiadores del arte, de todos los artistas plásticos, todos los involucrados en el arte. Le debemos mucho a la profesora. Elena Liminenko es licenciada en Historia del Arte, Historia y Teoría del Arte, con grado en Maestría en Bellas Artes y especialización en Pedagogía y Psicología de Educación Superior. Es egresada del Instituto Estatal de Artes de Kiev, en Ucrania. Ha llegado al país en 1986 y se ha dedicado a la carrera docente, impartiendo diferentes asignaturas relacionadas con la historia del arte, la arquitectura, las artes aplicadas, el diseño gráfico, la moda, la museografía, en las principales universidades del país, como la UAS, APEC, UNITEC, Universidad Católica de Santo Domingo, entre otras. Es autora de varios libros, artículos, folletos, cursos didácticos y programas. Además, ha impartido cursos especializados y diplomados en varias instituciones culturales del país y ha participado como ponente en conferencias científicas y simposios, tanto aquí como en el extranjero. Además, también es miembro fundadora de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, de ADA, y formó parte de su primera junta directiva. Actualmente continúa dirigiendo los programas de educación continua y las tertulias de la asociación, como la que tenemos con el día. Bienvenido. Bueno, pues gracias a todos por venir. Muchas caras conocidas, como dijo Nadia, efectivamente, muchos amigos, muchos ex alumnos muy queridos. Gracias al centro por prestarnos este espacio que ya ha sido usado varias veces. De hecho, ya hicimos un acuerdo en la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte con el Centro de Banreservas, que esa va a ser la sede fija de nuestras tertulias. Normalmente son los miércoles, pero hicimos un cambio porque tenemos diplomado en arte dominicano, que las clases son los miércoles. Entonces protestaron los alumnos que están perdiendo la tertulia, así que aquí también tenemos estos estudiantes de diplomado en arte dominicano. Pues nada, vamos a comenzar de una vez, que es un poco larga la historia porque hay mucho material. Vamos a apagar la luz. Entonces, comenzamos. Las primeras décadas del siglo XX fueron un periodo de convulsión política, social y cultural para Rusia. Tres guerras, dos revoluciones y el salto del arte tradicional al cuadrado negro de Malevich. Todo eso en apenas 20 años. O sea, realmente muchos sucesos en tan poco tiempo. Fue una verdadera revolución cultural. Poetas, pintores, artistas, teatristas, con una postura claramente radical, con ganas de transformar, de romper, de desafiar, apostaron por un lenguaje totalmente novedoso, innovador, y abrieron el camino para un nuevo mundo en el arte. La vida cultural rusa se llenó de efervescentes manifiestos, de escandalosas exposiciones, de apasionadas discusiones teóricas. Surgieron numerosos movimientos de vanguardia, algunos derivados del occidente, como cubismo, por ejemplo, como futurismo, y otros son propios de Rusia. Entre ellos hay 7 de los que vamos a hablar hoy aquí. Es neoprimitivismo, cubofuturismo, la pintura analítica, la abstracción lírica, sus variantes geométricas, rayonismo, suprematismo, constructivismo. Entonces, de estas vanguardias hablaremos brevemente. La historia de las vanguardias rusas comienza con la exposición Sota de Diamantes. Esta fue celebrada a finales del año 1910, en diciembre, y luego se transformó en un grupo, una sociedad artística con el mismo nombre, Sota de Diamantes. El nombre no solamente alude a una baraja, sino también tenía un significado
doble o hasta triple y bastante irreverente, porque pues, además de ser una carta o baraja, ese símbolo de sota roja, de rombo rojo, se aplicaba al uniforme de los presos, y en el argot de presos, sota de diamante le dicen a una persona que se burla de todo, que no toma nada en serio, un payaso. Entonces todo eso estaba atrás del nombre de sota de diamante. El grupo fue integrado por varios artistas, aquí hay algunos de ellos. Está Ilya Mashkov, Aristartil Tulas, Mikhail Larionov y su esposa Natalia Goncharova. Este dúo va a sonar mucho, ¿no? Esa pareja realmente ha participado casi en todas las vanguardias rusas. También Malevich, Piotr Kachelovsky, Robert Falk y algunos otros más. Y rechazaron ellos por completo. Bueno, aquí hay un afiche de una de las exposiciones de Sota de Diamantes y la foto de uno de los integrantes del grupo, Burluk, que era pintor y poeta. Como pueden ver, su vestimenta era así provocativa, desafiante, se pintaba la cara, o sea, era un grupo bastante, siempre en la actitud de provocar. Entonces, esta no es Sota de Diamante de 1910, esta exposición se repuso muchos años después, pero con las mismas obras, para que más o menos tengan idea de qué se trataba. Ellos rechazaron los valores académicos tradicionales y su principal fuente de inspiración eran las obras de Cézanne, fauvismo sobre todo, cubismo y, muy importante también, el arte popular ruso. Esa también fue una fuente muy importante. Al año siguiente, en 1911, surge otro grupo que se llama Cola de Burro, otro nombre poco serio, digamos así. Y fue integrado ese grupo por 3 ex Sota de Diamantes. Del grupo salieron los esposos Lariona Vegancherova y Casimir Malevich, que formaron este grupo. Como ellos decían, salimos porque aquellos están demasiado dominados por el orientalismo barato de la Escuela de París y la decadencia de Múnich. Así que formaron su grupo para promover, aquí están integrantes de ese grupo, para promover el arte basado en la inspiración folclórica. El grupo duró poco, apenas 2 años, ya en 1913 se desintegró, pero su importancia es muy grande porque era el último escalón para definitivamente dejar atrás el arte tradicional y pasar a la modernidad. Los componentes de las vanguardias rusas son complejos, así como los modelos de tendencia, especialmente al inicio, y la primera tendencia en surgir es el neoprimitivismo. Neoprimitivismo consiste en una simplificación deliberada de la imagen. Su fuente de inspiración es el arte naif, el arte primitivo, el arte popular. Específicamente, hubo 2 grandes influencias en esta tendencia. Uno es pintor primitivista naif Nico Pirosmani, que era georgiano, era pintor ocasional de letreros y afiches. Lo pintaba muy sencillo sobre el hule negro para algunos sitios de comer, alguna bodega, algunos restaurantes, y murió en completo olvido, o sea, no era muy conocido. De hecho, murió de hambre y fue reconocido mucho después de su muerte. Para ellos se ve fuente de inspiración, pero era un grupo muy reducido y ya ampliamente se conoció a finales del siglo XX. Esto por un lado. Y por otro lado, otra influencia importante es Dubok. ¿Qué es Dubok? Es un grabado popular, grabado xilográfico en madera, que muchas veces en blanco y negro, a veces así coloreado, como lo podemos ver aquí,
Es muy barato, se vendía en las ferias, en los mercados, para la gente común, para los campesinos. Los compraban para decorar la casa, para coleccionarlos, porque algunos venían en serie como un cómic. Entonces iban juntando esas hojas para ver la historia completa. Pues estos son las dos fuentes de las que bebió la cola de burro. Y vamos a hablar entonces, la sota de diamantes. Entonces vamos a hablar de los miembros integrantes del primer grupo que les mencioné, sota de diamante y arte neoprimitivista. Vamos a comenzar con Elia Mashkov. Sus principales obras son retratos, en los que ustedes pueden ir notando claras influencias del fauvismo, sobre todo en él. Esa ausencia de perspectiva. Este es autorretrato con otro integrante del grupo, Piotr Kanchelowski. Colores así muy llamativos, poco detalle, no mucho respeto a las proporciones, a la anatomía, formas planas, sin volumen. Aristark Tulaf, adicional a esas influencias que le mencioné, tiene un poquito también del cubismo, lo van a ir notando en las obras que van a ver, está esa ligera geometrización propia del cubismo, aunque los colores son muy diferentes del cubismo, porque el cubismo son colores opacos, gris, ocre, y aquí vemos colores muy encendidos propios del fauvismo. Seguimos con Piotr Kanchelowski. Él pinta retratos, bodegones, de nuevo vemos influencias fauvistas. Alexei Yavlensky, este pintor duró un tiempo viviendo en Múnich y perteneció al grupo Jinete Azul formado por Kandinsky. Así que él, además de todas las influencias que le hemos mencionado, él también tiene influencias del expresionismo de sus inicios. Aquí está Yavlensky. Y llegamos a la pareja, Larionov y Goncharova. Mikhail Larionov, con sus obras de esa etapa neoprimitivista, con desnudos, con escenas costumbristas. Y aquí sobre todo se notan influencias de Dubok. Fíjense que hasta están los textos rodeando las figuras, vemos forma muy sencilla, muy primitiva, con muy poco cuidado formal. Así que él, como nadie, se compenetró con eso de Dubok. Y aquí está su esposa, Natalia Goncharova, una artista excepcional, una artista polifacética. La vamos a ver, como les dije, más que a él, incluso en varios grupos, en varios movimientos. Su estilo fue muy evolutivo, ella no se estancó nunca, vivía probando, vivía inventando. Aquí están sus obras de esta etapa, neoprimitivista. Y podemos ver que el principal interés de estos artistas es el color, ¿no? Ese color tan denso, tan fuerte, tan llamativo, se convierte en la meta, en el principal objetivo. Realmente no les importa mucho ni el contenido, ni la temática, ni lo formal, como les dije. Y lo principal es el impacto visual a través de color, a través de una combinación de color. Nunca he visto hasta ese momento. Casi al mismo tiempo nace en Rusia futurismo de origen italiano, o sea, no es un movimiento autóctono de Rusia, pero lo tengo que mencionar porque el que sigue tiene una estrecha relación con el futurismo. Futurismo original nace en Italia en 1909 y ya en 1910 comienzan su desarrollo en Rusia. En Italia sus primeras manifestaciones fueron en literatura, igual en Rusia. El primer grupo futurista, pueden ver aquí, fueron poetas, los hermanos Borlug, Belemir Khlebnikov, y el que está en el centro es Vladimir Mayakovsky. Es una figura muy importante en la historia del arte ruso, literatura rusa y soviética, porque era una persona muy intensa, ¿no? Que todo lo tomaba muy a pecho y se entregaba mucho. Y cuando sucedió la revolución,
la tomó con el mismo entusiasmo que tomó el futurismo previamente. Entonces, la experiencia no fue buena. Él se quedó decepcionado al ver que no era lo que él pensaba, que los resultados no eran exactamente lo que él pensaba, y acabó suicidándose. Pero falta mucho. Mientras tanto, él está en el futurismo, y en 1912 Vladimir Mayakovsky publica el primer manifiesto futurista, que se llama Bofetada al gusto público. Ahí pueden ver versión en ruso y versión en español, que ahí entonces estaban los primeros postulados teóricos del futurismo. Y ya en 1915 se da la primera exposición de pintura. O sea, surgió en 1910 en la literatura, y ya 5 años más tarde llega a artes plásticas. Futuristas de por sí se caracterizan por ser un grupo muy irreverente, muy, ¿cómo les digo? Irrespetuoso con todos los valores establecidos, con todas las tradiciones. Y cuando Tommaso Marinetti, que era el líder del grupo italiano, el fundador del grupo, vino a conocerlos, vino a Moscú en 1913, los futuristas rusos fueron más allá de respetuosos y lo abuchearon. Dijeron así, que él era demasiado burgués, entonces no querían saber de él. Luego de la revolución, miren, esa es la primera revista futurista, una portada de ella. Entonces, luego de la revolución, futuristas apoyaron la revolución y se convirtieron en sus propagandistas de sus ideas, de sus postulados a través del arte. Y en 1918 se publicó el segundo manifiesto futurista. Su autor era de nuevo Vladimir Mayakovsky, y en este manifiesto algunas citas le voy a leer. Exigimos la separación del arte y del Estado, la abolición del patronazgo, de los privilegios y del control en el terreno del arte. Basta de diplomas, títulos, encargos y grados oficiales. Y terminaba diciendo, viva la tercera revolución, la revolución del espíritu. Pues si en la literatura los principales representantes eran hombres, en la pintura sus principales representantes son mujeres. Voy a mencionar 4 artistas, comenzando con Lyubov Popova. Aquí están sus obras, claramente futuristas. Su palabra clave de futurismo es el dinamismo, el movimiento. Entonces, aunque pintura no es un arte con movimiento, entonces hacen ilusión óptica del movimiento, usando luces, sombras, fragmentando las imágenes, geometrizando mucho las imágenes. De nuevo vemos el uso de colores brillantes. Seguimos con Olga Rosano. Vemos temas también típicos del futurismo, temas favoritos y también medios de transporte, que la velocidad se relacionaba mucho con esto. Seguimos con Alexandra Exter, también perteneció al grupo futurista. Y terminamos de nuevo con Natalia Goncharova, ahora en su fase futurista, donde vemos precisamente bicicletas, carros, a veces trenes, para transmitir la sensación del movimiento en la pintura que no puede reproducirlo. Futuristas crearon varios trucos, por ejemplo el simultaneísmo, que es pintar al mismo tiempo diferentes fases del movimiento, líneas de fuerza, esos rayones que ustedes ven atravesando los cuadros, y otros truquitos más. Rosanova junto con Alexandra Exter fueron invitadas a la primera exposición internacional libre de futurismo que se celebró en Roma en abril de 1914. O sea, su talento fue tan grande que trascendió las fronteras y fueron invitadas a Italia. Entonces, pronto se presentó una versión a la que su creador, Kazimir Malevich, le puso el nombre de cubo-futurismo. O sea, ahí vemos una combinación de cubismo y futurismo. Su creador, como les dije, era Kazimir Malevich, un artista importantísimo dentro de las vanguardias, no solamente rusas.
Él usó ese término para describir las obras suyas y de Natalia Gancherova, de nuevo, de temas campesinos. Y la influencia del cubismo fue específicamente de un pintor francés que se llama Fernand Léger, que a diferencia de todos los cubistas no usó figura de cubo como figura básica de geometrización, sino cilindro. De hecho, Léger bromeaba y decía: aquellos son cubistas, yo soy tubista. Pues precisamente estas figuras tubulares fueron las que inspiraron a Malevich. Y aquí ya están las obras de Malevich. Entonces podemos ver que hay una combinación de formas geométricas propias del cubismo con el dinamismo, con la velocidad, con temas de exaltación de la vida moderna, colores brillantes, objetos fragmentados, muchas veces se incluyen letras o palabras, fondos planos y grandes proporciones. Y aquí está Natalia Gancherova en esa etapa del cubofuturismo. Entonces, del cubofuturismo se separaron dos nuevos movimientos que son del arte abstracto. Uno se llama rayonismo y otro se llama suprematismo. Primero nació en 1913 y fue creado de nuevo por Mikhail Larionov y Natalia Gancherova. En 1913 se publica el manifiesto que vemos aquí a la izquierda. El ruso se llama Luchiza, que significa rayonismo en español. Fue publicado en 1913, donde hay una cita: rayonismo es pintura del espacio revelada no por contornos de los objetos, ni siquiera por sus colores formales, sino por el incesante e intenso drama de los rayos que constituyen la unidad de todas las cosas. Entonces, estos son ellos de nuevo, Natalia Gancherova y Mikhail Larionov, una pareja muy unida, con mucha conexión, tanto a nivel personal como artístico. Trabajaron toda la vida juntos. Y aquí ya pueden ver los cuadros rayonistas. Proponía una síntesis del cubismo, futurismo y orfismo. Del orfismo no le voy a hablar porque es una tendencia también del arte abstracto de origen francés, pero tiene una rusa, también una mujer. Los creadores de orfismo eran la pareja Robert y Sonia Delaunay. Robert era francés y Sonia era rusa, así que también ahí hay rusa en esa vanguardia. Pues la idea era juntar esas tres abstracciones. Entonces son imágenes casi abstractas, ¿sí? A veces sugieren algo, a veces uno como trata de reconocer algo, a veces no. Entonces son representaciones casi abstractas de la realidad en formas agudas, entrecruzadas, sistemáticamente cortadas, rayos ordenados rítmicamente. Se basó en el descubrimiento de radioactividad y rayos ultravioletas. Entonces pretendía plasmar la percepción de los rayos emanados por un objeto y la propagación rápida y simultánea de la luz. Ya seguimos con Natalia Gancherova en esta etapa rayonista. Entonces los principales protagonistas de su cuadro son luz, color, tiempo y movimiento. Rayonismo fue una tendencia breve, duró muy poco, pero muy importante porque va a influir grandemente a todas las vanguardias que le siguieron más adelante. De hecho, una frase muy famosa de Vladimir Tatlin, que les voy a hablar de él ahorita también, que dice así: todos nosotros salimos de Larionov. Entonces, seguimos con suprematismo. Suprematismo fue creado por Malevich, Casimir Malevich, y consistió en representaciones completamente abstractas. Este es un escrito de Malevich que se llama De cubismo y futurismo hacia suprematismo, con su famoso cuadrado negro como en la portada. Esta es la tercera edición, fue publicado en 1916, pero es la tercera edición, o sea, el movimiento suprematista data de antes.
años, data de 1914 por ahí. Entonces, estos son dos autorretratos de Malevich, muy interesante compararlos. A la izquierda es autorretrato ya casi al final de su vida, de 1933, cuando él regresa a lo figurativo, porque las autoridades soviéticas le hicieron la vida un poco complicada, entonces él regresa parcialmente a la figuración. Y del lado derecho está autorretrato en 2 dimensiones. Fíjense la cabeza, que es el cuadrado negro, o sea, él tenía una especie de obsesión el cuadrado negro, porque realmente es lo que lo representaron. Entonces, ¿en qué consiste el suprematismo? Son composiciones geométricas, reduciendo todo al mínimo, o sea, buscar suprema simplificación, de ahí viene el nombre suprematismo. Figuras geométricas que se usan son básicas: círculo, triángulo, rectángulo y cuadrado. Colores primarios 3, rojo, amarillo, azul. Blanco y negro no cuentan porque no son colores. Entonces, el suprematismo tiene 2 fases. En la primera se usan diferentes figuras de colores brillantes y colocadas así de manera diagonal, o sea, un poco dinámico, con las líneas que las cruzan. Y en la segunda fase hay un solo objeto, una sola forma, mejor dicho, que ocupa prácticamente toda la superficie del cuadro. Y colores también se reducen al mínimo, o básicamente no hay color, porque negro y blanco son ausencia de color. Entonces, fondo claro y una sola forma. Bueno, aquí hay 2. Y todo eso lo lleva a su obra más famosa, presentada en 1915, que se llama Cuadrado Negro, que en realidad no es cuadrado, porque si uno lo mide con mucha precisión, cada lado es un poco diferente del otro. Y negro tampoco, porque ahí hay una mezcla de colores oscuros que dan sensación de negro sincero. Este cuadro fue presentado en la exposición que se llamaba 0.10. En 1915 en Petrogrado fue presentada esta exposición, y en ella Malevich expuso 38 cuadros, de los cuales el principal es cuadrado negro, colocado, si se fijan allá arriba, casi llegando al techo, en la esquina que da al este. ¿Por qué? ¿Qué decía él de su cuadro? Cuadrado negro es icono, no ícono, icono sin marco de mi tiempo, haciendo alusión al icono. Iconos son imágenes sagradas propias de la religión ortodoxa, cristiana. Entonces, en casa suelen tener varios iconos que son imágenes de Jesús o de algún santo o de alguna santa, que se colocan en la casa en la esquina que da al este, porque hacia el este también están orientados los ábsides de la iglesia. O sea, donde está el altar siempre mira al este. Entonces, en la esquina que da al este se colocaban iconos. Y él hace lo mismo. Ahí, como lo principal, arriba, mirando al este, está su cuadrado negro. Entonces, 4 años después, en 1919, Malevich pinta el cuadrado blanco. Si se fijan bien, ahí está el cuadrado blanco, blanco sobre blanco, ligeramente inclinado. Y con esto le pone fin a sus experimentos pictóricos con el suprematismo. Para Malevich, el cuadrado blanco era el signo, cito, de autoconocimiento de una terminación puramente utilitaria del hombre total y la expresión de la pura no objetividad. Ahora volvemos al figurativismo, pintura analítica. Pintura analítica surge en la misma fecha, 1914, y su creador es Pavel Filonov, que publicó un manifiesto, publicó varios manifiestos, donde expone sus principios teóricos. La esencia, ese es autorretrato. La esencia de este método es romper con el mundo visible, desintegrarlo, dividirlo en elementos individuales o átomos. Él decía dividir todo en átomos,
y luego sintetizarlo en forma de imágenes complejas, llenas de significado simbólico, como él decía, hacer visible lo invisible, plasmar la geometría interior. Era otro artista que se asoció, se acercó al gobierno revolucionario. En 1919 ofreció sus servicios al gobierno y cooperó activamente con el nuevo régimen, pero igual no tuvo éxito esa cooperación. Él en 1929 juntó todas sus obras para hacer su primera exposición individual, pero el gobierno la prohibió y él igual pasó los últimos años en completa pobreza, murió de hambre también. Y el pueblo soviético lo conoció en 1988, o sea, 60 años después de su muerte, 60 años después de la exposición que fue frustrada, cuando por fin se hizo una exposición y fue un gran descubrimiento realmente de este excelente artista. En 1914, la fecha cuando surge la pintura analítica, es el año del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y este suceso hace que a Rusia regresan dos grandes artistas. Uno de ellos es Vasily Kandinsky y otro es Max Chagall. Ambos igual regresan llenos de entusiasmo. Primero participan en las vanguardias, cuando llega la revolución ofrecen sus servicios al nuevo gobierno, fallidos también intentos de colaborar con el nuevo gobierno, y se salvan, o sea, no se mueren de hambre, se salvan porque pueden salir de Rusia, de la Unión Soviética, y terminan sus días fuera de su país natal. Kandinsky, luego de su breve participación en Sota de Diamantes, deja definitivamente la figuración y él se considera padre del arte abstracto. Publica en 1910 el libro que se llama Sobre lo espiritual en el arte, que es el primer postulado teórico de la abstracción. Entonces ahí él escribe así: las ideas, las formas, los sonidos, los colores conectan con el mundo espiritual a través de la sensibilidad del artista. Las composiciones son el reflejo del alma de su creador. Esta es su primera obra abstracta. Aquí podemos ver muy característico de su estilo, unos tocadores brillantes, muy aguados, aplicados, parecen acuarelas muchas veces, líneas finas negras que atraviesan los cuadros, y a partir de ahí todo lo que él pinta lo agrupa en tres categorías: impresiones, improvisaciones y composiciones. Impresiones tiene todavía algo que puede guiar hacia lo figurativo. De hecho, le pone un subtítulo: impresión parque. Si quito el parque, ustedes ven un cuadro abstracto, difícilmente reconozcan algo. Pero el parque nos hace ver cosas, vemos por ejemplo dos peatones que van por el camino, vemos una figura sentada en un banquito, vemos árboles. Entonces, impresión es eso, es llevarte casi a la abstracción, pero todavía como con una muletica, con un bastón de lo figurativo. Luego pasa ya a pura abstracción. Estos cuadros se llaman impresiones. Son obras completamente improvisadas, no hay boceto, no hay pensamiento, qué voy a hacer, qué colores voy a usar. Es ponerse frente al lienzo en blanco y comenzar a expresar emociones, sentimientos a través de colores brillantes, aguados siempre, y algunas líneas, algunas formas. Y finalmente están composiciones. De hecho, esa se llama composición 7, que es el cuadro de esa categoría más importante, más grande también que ha pintado Kandinsky. Composiciones requieren un trabajo previo, o sea, se piensan, se hacen bocetos, se hacen escritos: qué quiero hacer, qué quiero expresar, qué colores voy a usar, cómo lo voy a combinar, qué forma geométrica voy a usar. Pero igual, como pueden ver, es completamente abstracta la obra. Esas tres categorías que vimos, impresión, improvisación y composición,
pertenecen a lo que se llama abstracción lírica. Arte abstracto tiene dos vertientes, abstracción lírica y abstracción geométrica. La lírica es esa, ¿no? La que le da mayor importancia a las formas no están bien definidas, muchas veces están ausentes. Pero el mismo Kandinsky, al final de su vida, pasó a la abstracción geométrica. No hay que explicar mucho, es evidente la diferencia entre ambas variantes de la abstracción. Y pasamos a Marc Chagall. Marc Chagall no se alejó de la figuración, pero su arte no es realista para nada. Su fantasía, su inspiración, su recuerdo de infancia, evocaciones nostálgicas, históricas, la fantasía, ¿no?, que siempre está presente en sus cuadros, lo convierten en un precursor del surrealismo. Sus temas favoritos son la felicidad, el amor por su primera esposa Bella, una historia muy bonita de amor entre ellos. De hecho, es aquí, bueno, esa es ella también. Ese cuadro se llama Cumpleaños. Se aseguran volando de felicidad en el aire, es lo que lo caracteriza. Él tuvo una vida larguísima, llegó casi a 100 años, así que como artista también duró muchísimo, más de 80 años duró él como pintor. Y durante este largo tiempo cultivó el arte inspirado en los recuerdos, en las tradiciones judías, en los acontecimientos históricos, de los cuales él fue testigo y muchas veces participante. Otro artista que también regresa al extranjero en 1914 es Vladimir Tatlin, que impulsa otro movimiento de vanguardia que se llama constructivismo. El término fue usado por Malevich con significado despectivo. Él decía que eso no es arte, que eso son construcciones, porque realmente donde primero se manifestó la escultura, ellos estaban construyendo imágenes con materiales propios de construcción y no del arte. Usaban metales, no bronce. Bueno, usaban, el único material tradicional que usaron era bronce, pero con un tratamiento diferente. Así que usaban metales corrientes, acero, hierro, alambres, cemento, vidrio, plástico. Entonces de ahí viene el nombre constructivismo. Defendía utilitarismo, funcionalismo. Con el tiempo se extendió a otras artes como arquitectura, pintura y diseño, sobre todo, ¿no? Diseño gráfico, diseño industrial y artesanal. Igual que otras vanguardias, se acercó al gobierno bolchevique, y gobierno, entre todas las vanguardias, prefirió dos: el suprematismo y el constructivismo. Usó ambos para su propaganda política. La nueva imagen de la Unión Soviética se hizo conocer en el mundo entero a través de estas dos tendencias. Las bases teóricas fueron resumidas, bueno, aquí pueden ver una de las obras más emblemáticas, bueno, de hecho la usamos para promoción de la tertulia. Es un cartel de Lissitzky, de él le voy a hablar ahorita. Es un cartel político, ¿no?, donde aunque uno no sepa de historia ni sepa los detalles de qué se trata, el cartel se llama "Con la cuña roja acabar con los blancos". Es la guerra civil post-revolución. Hay dos ejércitos, el revolucionario, el ejército rojo, y el ejército blanco, de los que defendían el zarismo. Entonces vemos que la cuña roja le da justo al centro del círculo blanco, rompe su unidad, o sea, ya perdieron los blancos, ¿no?, y los rojos van a ganar. Entonces las bases teóricas del constructivismo fueron creadas después, ¿no?, ya en los años 20. Este es el manifiesto futurista de Alexei Kahn. Y hay dos variantes del constructivismo: uno de carácter utilitario, que se puso al servicio de la revolución, renunció el arte por el arte, llamó a crear obras útiles a la nueva sociedad; y la otra es creativa, defiende más la individualidad artística y se manifestó más en pintura y escultura. Aquí están algunas características del constructivismo. Utiliza composiciones muy sencillas, geométricas, igual que el suprematismo, usa figuras básicas: círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado. Igual utiliza solamente colores primarios, ni siquiera los tres juntos, puede usar uno solo.
Bueno, como vimos en el cartel anterior, ahí hay un solo color, que es el rojo. Utiliza textos que combinan diferentes tipografías. Textos se distribuyen en formas no convencionales, o sea, no una caja de texto, todas palabras juntas, sino están sobre toda superficie, separadas. Pueden escribir una sola palabra con diferentes tipografías y letras de diferentes tamaños. Las palabras pueden ir en diagonal o en escalera o en inversa. Eso todos son novedades en este sentido. Sencillez. Fotomontaje. Fotomontaje, hay todavía discuten si fue creado por los dadaístas en Alemania o por los constructivistas en Rusia, pero lo crearon al mismo tiempo, tal vez sin conocer uno del otro, y es muy típico del constructivismo. De hecho, la ilustración manual desapareció y ya solamente usaban fotomontaje, que se hacía con recortes de fotografías, de revistas, de periódicos, retocando luego a mano para disimular los bordes y los empalmes. Entonces, ¿quiénes son los representantes del constructivismo? Su figura clave es Vladimir Tatlin, arquitecto, pintor, escultor. Él pasó por Sota de Diamantes también, como pintor neoprimitivista. Pero su obra más famosa es esta escultura, o mejor dicho, esta maqueta, Monumento a la Tercera Internacional, que no pudo ser realizado por dos razones. Primero, por limitaciones técnicas, porque el monumento sería más alto que la Torre Eiffel, tendría unos 400 metros de altura, es una torre inclinada de hierro que va en espiral, y adentro tiene 3 estructuras de vitrio. El cubo, el cilindro y el cono, que girarían con una regularidad. El cubo abajo una vez al año, el cilindro en el medio una vez al mes y el cono arriba una vez al día. Entonces no había realmente cómo realizarlo técnicamente. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando él lo presentó al gobierno, ya ahí el gobierno comenzó a alejarse de las vanguardias y dijo que arte abstracto es antirrevolucionario y no le ni dieron fondos ni le permitieron desarrollar ese monumento. Alexander Rodchenko, otra pareja, y va a haber otra más. Alexander Rodchenko fue uno de los artistas más versátiles del constructivismo de las décadas 1920 y 1930. Su faceta más conocida es de diseñador gráfico. Él hizo una especie de dupla creativa con Vladimir Mayakovsky, que ya se los he mencionado varias veces, y crearon centenares de anuncios y carteles en estilo constructivista. Usó mucho fotomontaje, como hemos dicho. Usaba sus propias fotografías, porque era fotógrafo también excelente, o recortes de las revistas. Participó en la fundación del grupo artístico LEF, que era Frente de Artistas de Izquierda, y además de ser su fundador, también artísticamente participó diseñando portadas de las revistas. Este es su autorretrato, en un lente, como pueden ver, dice LEF, el nombre del movimiento. Y a partir de 1924, casi de manera exclusiva, se dedica a la fotografía, el campo en que se le considera uno de los maestros más influyentes del siglo XX. Sus características son ángulos poco comunes, perspectivas forzadas, composiciones diagonales y contraste entre blanco y negro. Su esposa Bárbara Stepanova, de toda la vida era su compañera. Para ella revolución fue una determinante para acercar las masas al arte. Entonces dedicó sus pinturas a los temas populares, trabajó mucho también en el diseño gráfico, usó, igual que su esposo, fotomontaje. Aquí hay más trabajos.
También trabajó en pintura, escenografía, ilustración de libros, fotografía, tipografía y en diseño de moda, ¿no? Tanto creando diseño de ropa como también diseño textil. Otra pareja creativa, Gustav Klusis y Valentina Kularina. Él fue pintor, escultor, diseñador gráfico, letón, de origen letón. Justo después de la revolución vino a Moscú, fue alumno de Malevich y se dedicó a trabajar en el área de diseño gráfico, también en fotomontaje. Se discute quién fue el primero, Rodchenko o él, pero ambos eran excelentes en el dominio de esta técnica. Igual, la revolución primero lo aceptan y luego fue poco a poco alejado de los trabajos y fue eliminado, o sea, lo mataron durante las purgas estalinistas. Su esposa tuvo una vida más larga, tuvo más suerte en ese sentido y dedicó su arte al tema de mujer trabajadora y su papel en la construcción de la nueva sociedad socialista. Y llegamos a la figura cumbre del constructivismo, ¿no? Eleazar Lisinski. Lisinski fue pintor, diseñador, gráfico, fotógrafo y arquitecto. Comenzó en pintura constructivista, pintando cuadros abstractos, a todos le ponían el mismo nombre, ¿no? PRUM, abreviatura en ruso, significa Proyecto para la Afirmación de lo Nuevo. Entonces luego pasó a diseño gráfico, que fue área donde más se ha destacado. Lo nombraron agregado cultural de Rusia en Alemania, ahí vivió casi 10 años, en Berlín, donde además de agregado cultural y propagar el arte soviético, trabajó en numerosas revistas, periódicos y aportó muchísimo al desarrollo del constructivismo. El constructivismo se conoció en el occidente gracias a él, él fue el principal promotor de esa tendencia. Gracias a él, la escuela de la Bauhaus, por ejemplo, recibió muchas influencias del constructivismo, el movimiento de Stil, con Piet Mondrian, creador del neoclasicismo, también se inspiró en el constructivismo, el minimalismo, la arquitectura moderna, todo eso recibió influencias del constructivismo gracias a Lisinski. Pero su relación con el gobierno también se complicó. En 1931 él organizó una exposición de la Bauhaus en Moscú y eso le puso fin a su carrera. Ya no regresó más a Alemania y quedó en Moscú hasta el año de su muerte. Escultura constructivista es donde arranca el constructivismo al inicio y es el arte o el área más creativa en este sentido del constructivismo. Sus representantes son hermanos Anton y Nahum Pevsner, pero entonces Nahum, para que no lo confunda con el hermano, cogió el apellido materno. Así que Anton Pevsner y Nahum Gabo son representantes de la escultura constructivista. Como dije, usan materiales industriales en vez de mármol y bronce. Bueno, bronce usan a veces, ¿sí? Pero en vez de mármol, por ejemplo, barro, ¿no? Utilizan, como dije, alambres, acero, plástico, vidrio. Introducen algo nuevo, es el hueco, el vano. La escultura hasta ese momento eran macizas, entonces jugar entre formas macizas y huecos es una de las novedades de la escultura constructivista. Introducen movimiento en la escultura, o sea, los inicios del arte cinético están en el constructivismo también. Introducen color en la escultura, o sea, como pueden ver, introducen muchas novedades artísticas en este arte. Este es su hermano Nahum Gabo, donde vemos las mismas características. Entonces, pasado el tiempo y asentada la revolución, los movimientos de vanguardia fueron declarados no gratos. La mayoría de sus artistas fueron arrastrados al olvido o desaparecieron en los campos de Gulag
o tuvieron que emigrar al extranjero, que ya les mencioné varios ejemplos. El estalinismo acabó con todo lo que se llamó el gran experimento, uno de los momentos más creativos y más explosivos en la historia del arte del siglo XX, para dar paso al tradicional y académico realismo socialista. Ahí se acabó la historia de las vanguardias en la Unión Soviética. Y aquí acabó nuestra tertulia. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Buenas noches. No sé si cubriste esto al principio, porque no tuve bien al principio, pero no sé si alguna de las, ¿cuál sería el movimiento que más influyó, que naciera en Rusia y que más influyera fuera de ella, dado la condición política encerrada en que estamos? Si hay alguno que pudiera identificarse como el que más después influyó por ahí. Bueno, probablemente constructivismo, el último que mencionamos, porque su repercusión era realmente muy grande. Incluso le mencioné el minimalismo, que es una tendencia de los años 60, o sea, llegó más allá de los principios del siglo XX. Arte abstracto, también, que hasta el día de hoy no ha desaparecido. Yo diría entre esos dos, constructivismo y abstracción. Sí, yo quisiera saber cómo esta tendencia nació antes de la revolución, estaba más o menos en paralelo a lo que estaba pasando en Europa o era algo excepcional, característico de Rusia solamente. ¿Cuál de todos? El movimiento, el primero, el de la carta. Neoprimitivismo. Ajá. O del cuadrado negro. No, el movimiento en sí, ¿cómo se llama la carta? La de Sota de Diamante. Exacto. ¿Eso estaba en coordinación con el resto de Europa? Sí, Oh. eso estaba en relación e incluso un poquito posterior, porque el fauvismo es 1905 y Sota de Diamante 1910, o sea, ya 5 años después. Algunos, porque otros son precisamente se originan en Rusia. El futurismo, por ejemplo, era italiano, llegó a Rusia y ahí desembocó en cubofuturismo, que es ruso puro, arte abstracto de origen ruso. O sea, algunas son coinciden con las vanguardias europeas o un poco posteriores, pero otras son pioneras, son de antes. Ahí hay... Buenas, yo quería preguntar sobre el constructivismo, que entre todas, esa era la primera que defendía lo autoritario. Entonces, ¿cómo y por qué fue reemplazada? O sea, ¿por qué cuando Stalin llegó, esta fue removida de tal forma? Es muy típico de las dictaduras, de los regímenes autoritarios. Cuando Hitler llega al poder, el arte de vanguardia, el arte degenerado lo prohíben y muchos artistas desaparecen, tienen que irse de Alemania. Cuando Mussolini llega al poder, los futuristas que apoyaron a Mussolini, apoyaron la guerra, apoyaron a Mussolini, apoyaron la destrucción, igual tienen que desaparecer. Lo mismo pasó en España con Franco. Los dictadores no les gustan las vanguardias. La vanguardia huele a protesta, a las revoluciones, ellos quieren cosas acostumbradas, tradicionales, columnas dóricas, arte realista, no les gusta a la gente que inventa, porque eso puede peligrar el régimen. Sí, buenas noches. Primero,
felicitarte, Elena, por la excelente exposición, qué capacidad de síntesis. Gracias, Manuel. Mira, una vez la dictadura, digamos que reprime ese movimiento de vanguardia, no quedó resistencia, no quedaron, digamos, artistas que seguían en esa línea, pero fuera de manera clandestina. Al principio sí, pero es muy difícil ir contra la máquina del Estado. No queda nada en términos artísticos. Quedaban, pero cada vez se lo ponían más complicado. Entonces, como es todo de Estado, tú tienes que vivir de algo. Entonces, si tú no consigues un encargo, simplemente no tienes de qué vivir. Por ejemplo, muchos poetas de vanguardias terminaron haciendo traducciones porque no podían publicar sus poesías. Entonces, la única fuente de sobrevivir era traducir los clásicos. Y con el tiempo, tú sabes que tú estudiaste allá, tú sabes que el control era total. Entonces llegó el momento que simplemente o te cambias o te da acabado. Nadia, mira otra vez. Ajá. Yo quería preguntar, porque hubo una fuerte escuela realista a finales del siglo XIX en Rusia, con Ilya Repin. Sí, ¿Cómo fue ese contexto en ese tránsito que llevó de una cosa maravillosa del realismo, del Repin, a un cuadrado negro sobre fondo blanco? ¿Qué motivaciones llevaron a eso? Bueno, tú sabes que es una transición común, igual pasó en Occidente, de realismo crítico del siglo XIX, llegaron al impresionismo, que era todavía figurativo, pero ya desde el punto de vista formal y acabado, ¿verdad? Tú sabes toda la crítica que le hicieron los impresionistas. Entonces, realmente el camino ya iba hacia cambio. Peredvizhniki, el grupo al cual perteneció Repin también, ya como que se agotó ese camino también. Además estaban ya mayores de edad, se iban poco a poco retirando. Y el arte figurativo realista no desapareció nunca. De hecho, hoy día igual. El arte experimental y el arte tradicional, o sea, esos dos caminos siguen en el arte actual. Buenas noches, gracias por la magnífica exposición. Se sabe que el siglo XX fue un siglo de revoluciones y el arte también estuvo en revolución. Por eso está en la vanguardia. Mi pregunta es la siguiente. Después de la revolución, gana Stalin. Gana primero Lenin. Exactamente. Después Stalin. Después de la muerte de Stalin, se sabe que el proyecto es vanguardia. La Unión Soviética continuó hasta 1992. Después de ese momento, ¿continúa alguna persona con estas vanguardias o hay alguna influencia? Hubo un periodo, después de la muerte de Stalin, vino el famoso Nikita Khrushchev y él aflojó un poquito la mano dura. Eso se llamaba la época de Ottipel, ¿cómo sería eso en español? La desestabilización. ¿Ah? La desestabilización. Calentamiento, o sea, como después del invierno llegó la primavera, como que está un poco menos frío todo. Entonces ahí sí, ahí hubo, tanto en literatura como en arte plástica, en el cine, hubo como un resurgir de las vanguardias que acabó muy mal, duró poco. Se hizo una exposición en una sala muy grande en Moscú, enorme. Entonces Khrushchev vino allá y comenzó a patear las obras, decir que esto no sirve, un disparate, se acabó se volvieron al frío otra vez, hasta cuando terminó la historia de la Unión Soviética. Muchas gracias. Okay. Hola, Elena. A mí me llamó muchísimo la atención todo ese estallido de colores y no quizás comparando con ese contexto político porque fueron vanguardias. Si bien no había, digamos, tomado el poder Stalin todavía, pero era un periodo revolucionario muy convulso. Entonces,
Por ejemplo, la parte de la historia que quizás yo conozco más es justamente esa, todas esas revueltas. Entonces me admira extraordinariamente cómo todos esos artistas, porque en los diferentes movimientos todo era extraordinariamente colorido, muchísimo más que en Occidente. Pero entonces viéndose en ese contexto de esa Rusia, me refiero, con todo ese clima, porque el invierno dura muchísimo, entonces ¿de dónde sale todo ese color? En parte del arte popular, si tú ves los trajes populares, esas pinturas populares, los robots, es realmente muy colorido. El arte en general, el arte primitivo, el arte folclórico, utiliza mucho el elemento de color. Además, como te dije, una de sus fuentes de inspiración era fauvismo. El fauvismo es puro color. Igual futurismo le daba mucha importancia al color. O sea, era como una mezcla, ¿no?, de lo tradicional, lo folclórico, lo que estaba en las raíces, más esas novedades que llegaron desde el occidente. Otra pregunta, disculpe. No, claro que sí. Sobre los manifiestos. Hubieron muchos, pero ¿por qué era como un tema tan repetitivo entre las nuevas vanguardias? Porque era cultural. No, o sea, cualquier movimiento nuevo cuando nace, o la mayoría de movimientos nuevos cuando nacen, tienen que formular su base teórica. Entonces eso se llama manifiesto. De los pocos que no tuvieron manifiesto, el dadaísmo, por ejemplo, no tuvo manifiesto, el surrealismo, que heredó mucho del dadaísmo. Una de las principales diferencias es la base teórica que formuló André Breton. Pero la mayoría de esos movimientos, cuando tú quieres decir qué tú quieres hacer, cómo tú lo quieres hacer, por qué tú quieres hacerlo, tú escribes un escrito, y a eso se llama manifiesto. Sí, mucho, claro. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, aplausos a la profesora. Gracias a todos por venir. Allá abajo pueden ir a disfrutar de un brindis y la próxima tertulia La próxima va a ser un miércoles, como siempre, en junio. Aquí está. 28 de junio, Laura Gil, Magia y Renacimiento. Gracias a ustedes.